Allá por abril o mayo de este año hicimos una nota con Bill Conti, el tipo que hizo la música de Rocky, famosos temas. También hizo música para otras cosas, como por ejemplo una película de James Bond, y fue conductor en 19 ocasiones de la entrega de los Oscars de la orquesta en el foso ahí, en las distintas entregas de los premios de Oscar. Y esto fue porque durante este año 2016 se cumplen 40 años del estreno de Rocky, la original de Sylvester Stallone, dirigida por John G. Avildsen. Y la cuestión es que queríamos hacer una nota más y conseguimos a Garrett Brown, a quien tenemos en forma telefónica en el día de hoy. Garrett Brown fue el inventor del Steadicam. El Steadicam es un arnés que sirve para hacer cámara en mano, pero con total estabilidad. La cámara, por un sistema de balancines y pesas, no, por más que vos estés saltando, la cámara no se mueve casi. Se queda en el lugar. Entonces vos podés ir caminando y parece que fuera como por un riel. Sin embargo, tenés la movilidad de que si algo se mueve, cuando vos tenés un riel, tenés que hacer un determinado trayecto ya prefijado. No puede cambiar el riel por el camino. En cambio, y si vos vas en un cochecito o en alguna otra cosa, se come todos los pozos que tenga y todo ese tipo de historias. Entonces esto lo que hace es que da una cosa de estabilidad, y así es como vos tenés escenas que son memorables. Por ejemplo, el triciclo del Resplandor. Rocky subiendo las escalinatas cuando entrena y que sube las escalinatas. Dustin Hoffman corriendo el Maratón de la Muerte. Indiana Jones avanzando por el puente en el Templo de la Perdición. O los fondos cuando hacen la persecución de los speeder bikes en el Regreso del Jedi. Los fondos que vos ves son filmados en realidad, no es que van con unas motitos, porque las motitos están fijas en un estudio y van haciendo que se mueven para un lado y para el otro. La cuestión es que el fondo que le proyectan atrás, eso está generado con un Steadicam. Bueno, el responsable de todas esas que te conté y de varias más es el tipo que vamos a entrevistar ahora. Garrett Brown está en comunicación con nosotros. Hola Garrett, ¿cómo estás? Hey Rodrigo, how are you? Hola Rodrigo, me dice cómo está. Bueno, bien, todo genial. Si te parece, arrancamos. Rocky está cumpliendo 40 años de su estreno, y en esta peli el uso del recientemente inventado Steadicam es tan increíble, no solo en la parte del montaje del entrenamiento y la subida de las escalinatas, pero también en la pelea. ¿Cómo fue que los productores o el director te contactaron teniendo en mente que Rocky era definitivamente una película de bajo presupuesto dentro del sistema del estudio? Well, the director of Rocky saw a demo reel that we had left in Hollywood and that was copied in 35 millimeter and sent all around the world. I mean, it's an expensive way to go viral, but it was seen by Kubrick and an amazing number of people because it was 30 impossible shots, which we just ran around in Philadelphia. Lo que pasó fue que nosotros, después de inventar el Steadicam, habíamos hecho un demo para mostrar su uso y lo copiamos en 35 milímetros y dejamos varias copias en varios estudios y lo terminó viendo todo el mundo. Era una gran manera de volverse viral en aquel entonces. Pensé que lo llegó a ver hasta Kubrick. Bueno, y uno de los que lo vio fue John G. Avildsen, el director de Rocky, y se sorprendió porque eran 30 tomas increíbles, imposibles hasta ese momento. Y las dos primeras cosas que le vinieron a la cabeza a este tipo cuando lo vio fueron: ¿cómo hicieron esto? ¿Y dónde están esas escaleras? El tema es que nosotros somos de Filadelfia, donde se iba a rodar Rocky. Habíamos hecho ese demo en donde recorríamos toda la ciudad y terminaba con mi mujer, por aquel entonces mi novia, subiendo y bajando las escaleras del Museo de Arte de Filadelfia, las cuales terminaron siendo las famosas escalinatas que sube Rocky cuando entrena. Y puedo decir que lo que se veía en ese demo era increíble para la época, porque jamás había habido una toma con esa fluidez y con ese movimiento antes en la historia del cine. Entonces, cuando nos juntamos con Avildsen, le demostramos el uso del Steadicam y hasta lo asesoramos sobre los distintos lugares de Filadelfia que podía utilizar para rodar su película. Ahora, lo que yo te pregunto es,
Rocky era una película clase B con un presupuesto bastante acotado. O sea, ¿qué tan caro era tener un Steadicam en una película por aquel entonces? ¿Era un invento caro? It was very cheap back then. Actually, they offered me points in the movie. Yes. You know what points are? A percentage of the profit, right? Yes. And hey, I was way too smart for them. I said, "Oh, no way! I want my $14,000 salary." Éramos increíblemente baratos. Es más, al punto que los productores de Rocky me ofrecieron un porcentaje de las ganancias de la película. Y yo, como soy vivísimo para los negocios, les dije que no. Yo prefiero mis $14,000 en el bolsillo. Dios, cuánta plata he perdido. Pero lo cierto es que nosotros queríamos demostrar el uso de Steadicam, y eso era lo que nos importaba. Y en esa misma época, poquito antes, había hecho otras 2 películas anteriores con el Steadicam. Hicimos Bound for Glory, que en Argentina se llamó Esta tierra es mi tierra, y Marathon Man, con Dustin Hoffman, que se llamó Maratón de la Muerte. Bound for Glory, de Hal Ashby, tuvimos una toma que era tremenda, imaginada por el director de fotografía Haskell Wexler, en el que yo arrancaba subido a una grúa con una vista panorámica, y cuando la grúa bajaba a nivel piso, yo me bajaba de la grúa y seguía a Kid Carradine por entre la gente. Cuando ves esa escena es demoledora, porque es algo nunca visto. Sí, yo me acuerdo, o sea, esa toma es imposible, era imposible por lo menos hasta ese momento. Yes, as you may know, if you wanted a smooth moving shot back then, it was either the dolly on rails outside. Claro, porque en ese momento, si vos querías un movimiento fluido de la cámara, era con un dolly sobre rieles, con algún tipo de carro, lo cual no tiene tanta estabilidad, o una grúa, no había otra. Y desde el momento que veías esta toma, te volaba la cabeza. Y en Maratón de la Muerte hay escenas increíbles. Por ejemplo, cuando corres por la autopista o por el distrito judío en Nueva York. Y en esa película Dustin Hoffman hace de maratonista. O sea, supongo que para seguirle el training tenías que correr mucho mejor que él. I actually ran. I was pretty fast back then, and it didn't weigh very much, to be honest. Compared to now, it didn't weigh much at all. And I'm a tall guy, of long. Era bastante rápido en esa época. Bueno, en aquel momento yo era mucho más joven. Soy bastante más alto y estaba más atlético y mis piernas eran más fuertes. Dustin es mucho más bajo que yo. Entonces, por más que yo llevara una cámara encima, le podía mantener el ritmo a Dustin Hoffman al menos por un tiempo. Y hay otras escenas en las que yo iba en la parte de atrás de un carrito de golf. Y por más que hubiera baches, el Steady se los bancaba, o sea, se mantenía estable. Era como un carrito de dolly, pero con otra libertad. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo surgió la idea del Steadicam en tu cabeza? O sea, vos sos un inventor y quiero pensar que hubo alguna necesidad que puso en funcionamiento la maquinaria en tu cabeza, algo que puso en acción tu cerebro para solucionar ese problema. O sea, ¿cuál fue la motivación? ¿Cuál fue esa necesidad? Inventing machinery, really, Rodrigo. I mean, I was a cameraman, a director. My father invented a famous thing, and he invented something for DuPont Company. He worked for DuPont as a chemist, and he invented the bookbinding stuff that does all the books and magazines in the world. But he never made much money. DuPont made all the money, and he retired with En realidad, en ese entonces no había ninguna maquinaria ni nada parecido. Por aquel entonces yo solo era un camarógrafo, a veces director, que apenas me ganaba la vida. Inventor había sido mi padre, que había trabajado como químico en la empresa DuPont, donde había inventado el sistema para los libros y revistas con los que se hacen todos los libros y revistas del mundo, donde había generado cosas con las que él no ganó ni un mango, mientras que DuPont se llenó de guita y cuando se jubiló solo le dieron un reloj de mierda. Pero la cuestión que en un momento yo quería hacer unas tomas en movimiento y el dolly con rieles que teníamos pesaba una barbaridad, 800 libras, que son unos 345 kilos más o menos, todo de metal. Era un quilombo montarlo, todo mal. Y entonces
me dije, ¿por qué no podemos hacer una toma con la cámara sobre el hombro sin que se mueva todo? ¿Por qué la cámara no puede ser como el ojo y el cerebro humano que estabiliza todo? Porque de hecho, así es como vemos. Si uno va corriendo, no ve todo inestable y movido. El cerebro acomoda el movimiento de los ojos y estabiliza como para que veamos algo fluido y estable. Entonces ahí comencé un proceso que me llevó 2 años, donde hice al menos 8 o 9 prototipos distintos de lo que terminó siendo el Steadicam. Hasta que finalmente, con el último prototipo, fue el que patentamos y me hice un viaje a Hollywood para mostrarlo y dejar demos. Y a la primera compañía que fui, les encantó y me lo compraron. Por suerte, porque ya no tenía un peso. Y cuando cerré el acuerdo como para hacer el Steadicam, me acuerdo que me puse a llorar, porque te juro que ya estaba al límite de la bancarrota y de la desesperación. Favorite company in the business, and they immediately said, "Fine, done. We want it." Boom, you know. And I came home nearly in tears, you know, because it was such a struggle, and suddenly I had a deal, you know. Por lo que me contás, es medio como un personaje de un inventor medio loco y divertido que había en las historietas de Rico McPato en Disney. O sea, me acuerdo que se llamaba Giro sin tornillos. Creo que allá en Estados Unidos se llama Giro Screw Loose o algo así. Gyro Gear Loose. In Donald Duck's Uncle. Yes. Doc Brown. All these inventors. Gyro Gear Loose era un amigo del tío de Donald, de Rico McPato. Sí, o el Doc Brown. O sea, todos los inventores medio chiflados del cine y la televisión de los 30 para acá se me parecen. En una época, cuando los aeropuertos me paraban y me preguntaban, ¿profesión? Yo les decía, inventor. Y mi mujer me cagaba a pedos, me pedía que diga, sí, camarógrafo. Pero ahora ya pasaron tantos inventos que no le importa y me dice, decí inventor, chao. Call me an inventor, it's all right. Como contaste, tu demo fue filmar a tu entonces novia subiendo y bajando las escalinatas del Museo de Arte de Filadelfia cuando vos probabas el Steadicam. Por lo tanto, cuando lo tuviste que filmar a Stallone en la película haciendo lo mismo, ya tenías cierto conocimiento y entrenamiento. Pero una historia muy distinta es filmar las peleas en Rocky, dentro del ring, porque si el encuadre no es el correcto, se nota que Rocky y Apollo no se están pegando en serio. ¿Qué tanto tuviste que entrenar o estudiar para conocer el punto de referencia? O sea, ¿quién te ayudó o te asesoró en el encuadre? ¿Quién fue, el director John G. Avildsen o el director de fotografía James Crave o quién? There actually was a coach for boxing. I'll have to look it up on IMDb and just see who that was. He's a great guy. His name has just come out of my head for a minute, but I'll look it up and see who that was because he. Bueno, en Rocky tuvimos un coach de pelea que me enseñó algo de las técnicas y cómo encararlo. Ahora no recuerdo su nombre, se me escapó de la mente. Tendría que buscarlo en IMDb. Pero la verdad es que yo nunca había hecho algo así, y me fue enseñando dónde ponerme. Me dijo que si el boxeador era derecho, podía pararme detrás de su hombro derecho, bailotear como bailotea un boxeador, y que eso iba a quedar bien. Lo mismo si el boxeador era zurdo, pararme sobre su hombro izquierdo, se iba a ver perfecto. La verdad que quedó muy bien, porque eso jamás se había hecho, y las imágenes fueron únicas en la historia del cine. Al punto, cuando fui a hacer El Toro Salvaje con Scorsese, al principio me dieron carta blanca para hacer lo que quería, pero después Scorsese me puso otros parámetros porque no quería que el estilo de rodaje de la pelea fuera igual al de Rocky. Dice que se estaba pareciendo mucho, entonces me dijo, vamos a hacerlo de otra manera. Scorsese looked at the stuff because he had me in the ring, same thing, and they all decided it looked too much like Rocky, and so they decided to shoot the fight a different way because they were afraid that everybody would say, well, it looks just like Rocky, you know. Y en Toro Salvaje tenés esa caminata desde el camarín hasta el ring que es gloriosa, son como, no sé, como 100 y pico de metros que lo vas siguiendo a De Niro, es buenísima. That's a really good shot. I love that shot. Sí, esa caminata quedó muy bien. Y solo lo hicimos 2 veces. ¿2 veces nada más? Bueno,
te estabas preparando para laburar con Kubrick, donde cada toma la ibas a tener que repetir 30 o 40 veces. ¿Qué es lo más difícil de aprender y entender del uso del Steadicam en esos prehistóricos días de esa revolucionaria invención? Well, I think part of it, Rodrigo, is it was very hard for me to be safe, because you can do some very dangerous things, and of course I wanted to please them. I wanted them to be very happy with the work, you know. Para mí lo más complicado era estar seguro, y hablo en términos de mi seguridad, porque en esos días yo solo quería que los que me contrataban estuvieran contentos y complacidos con mi trabajo. Entonces no medía las consecuencias. Si me decían, anda corriendo lo más que puedas hasta el borde de ese precipicio, iba y lo hacía. Por más que el camino podría ser resbaladizo y yo llevaba encima el peso de la cámara. Y por suerte, que había gente en las producciones que me advertía y me decía, tené cuidado, pibe, estás haciendo cosas peligrosas. Entonces, lo más difícil para mí era refrenarme y tener conciencia del peligro, porque yo era joven y demasiado voluntarioso con los demás. Nadie me iba a reemplazar en lo que hacía, porque yo era el único operador de Steadicam del planeta, con el único Steadicam del planeta. ¿Quién me iba a reemplazar? Bueno, pero siendo un perfeccionista obsesivo, como se te conoce que sos, cuando hoy en día mirás Rocky, ¿qué toma aún pensás que es perfecta y cuál pensás, la tendría que haber hecho de otro modo? Y no estoy hablando de usar una remera menos bardera, como esas rayas que usás cuando vas caminando alrededor del ring en los planos largos abiertos, porque se te ve. O sea, yo te he podido ver en 2 o 3 partes de la película, si uno mira bien, cuando están las tomas de lejos, se ve a un tipo con una cámara y una remera a rayas, que es muy bardera, caminando alrededor y que supongo que sos vos. O sea, ahí se te ve claramente. Yes, I wish I had a different shirt, a black shirt. I had a striped T-shirt, and I forgot that they could see me with the other cameras. I think the only moment I would change is right at the top of that great shot up the stairs. It's a technical story. I won't bore you with it, but we had an accident. The Steadicam dropped. Somebody was carrying it. Ojalá no hubiese usado una remera a rayas. La verdad que no pensé que las otras cámaras me podían ver. La verdad no me di cuenta. Respondiendo a tu pregunta, la única toma que hasta el día de hoy la veo y siento que la tendría que haber cambiado, que necesitaría alguna toma más, es la famosa toma de las escalinatas, cuando vamos corriendo tras de Rocky, y tiene que ver con un problema técnico. No te la quiero hacer muy larga, pero para el Steadicam yo necesitaba 18 volts de potencia. Entonces usábamos 2 baterías de auto, una de 12 y otra de 6. Y como yo llevaba la cámara, que ya de por sí era pesada, y teníamos que correr atrás de Stallone, que iba a toda velocidad, un asistente tenía que llevar las baterías para no generarme tanto peso. Y en este caso fue el director de fotografía de la segunda unidad en Filadelfia, quien era un hombre algo más mayor y más bajo. Y entonces cuando Stallone corría y yo, que era alto, corría, ambos subiendo las escaleras, él no llegaba con la misma fuerza y velocidad que nosotros. Entonces, ¿qué pasaba? Siempre en la última parte de las escaleras la cámara se me iba un poco para arriba, porque el tipo me pegaba el tirón, porque venía más atrás con las baterías conectadas por el cable a mi cámara. Y en el rodaje yo no lo noté. Yo lo vi recién cuando volvimos a California y encima solo teníamos 2 repeticiones de la toma. Y por mucho tiempo esa toma me persiguió, pero bueno, es lo que podía hacer. Ya me hablaste de Rocky y de Bound for Glory, pero en ese año 1976 también tuviste Maratón de la Muerte, protagonizada por Dustin Hoffman y filmada por las calles de Nueva York. Rocky fue filmada en Filadelfia, donde vos eras local. Pero ¿cuáles fueron los problemas de rodar en Nueva York? Well, the cameraman Conrad Hall was the one who determined to use this. The John Schlesinger, the director, is in the English style, is more interested in actors and not so interested in shot design. That goes to the cinematographer and sometimes to the operator. And bueno, so the ese film fue rodado production mayormente en la calle 47 de Nueva York, en la parte de los judíos hasídicos, llamada el Distrito del Diamante, por la gran cantidad de negocios de venta de diamantes al por mayor.
Y esa película mayormente fue realizada desde lo visual por el director de fotografía Conrad Hall, ya que el director era inglés, John Schlesinger, y los británicos no le dan tanta importancia a la cámara y a la parte visual, sino que se preocupan más por los actores. Entonces, todo lo que tenía que ver con los encuadres era delegado al director de fotografía o al operador de cámara. Por lo tanto, nadie sabía bien qué tenía que hacer yo, porque el director no le calentaba la parte de la imagen. Y los demás jamás habían visto las otras películas y no sabían con qué se iban a encontrar. Para esta película, la producción contrató casi 150 extras y los vistió como judíos hasídicos para que se mezclaran con la gente. Pero la cuestión es que nos costaba mucho, de golpe a golpe de vista, diferenciar los nuestros de la gente común. Entonces, capaz que le damos una orden a alguien y se nos enojaba, o al revés, no corríamos a los nuestros porque no los reconocíamos. Pero salir a la calle con una cámara, con todo un arnés, era muy bardero, en un lugar tan poblado de gente normal, porque iba a resultar que los que no eran extras terminaban mirando la cámara, terminaban mirando el Steadicam. Entonces, ¿qué es lo que se rompía la ilusión de la pantalla? Entonces la producción me armó un pullover bien grande, el cual tenía 3 brazos, 2 para mí y 1 para el brazo del Steadicam. Y adelante me pusieron como una especie de valija, como para tapar la cámara, y la verdad que esto funcionó. Trató de ser lo más natural posible. Era medio ridículo, pero funcionó. Y en Nueva York la gente te mira la cara, no mira lo que llevas o lo que tenés puesto. Entonces, si me miraban a la cara, era yo. Y lo demás, por más ridículo que era, pasaba desapercibido. Y así fue como hicimos y quedó bien. Ojalá tuviera una foto mía con el pullover de 3 brazos y una valija por delante. Y en Bound for Glory me pasó que no se dieron cuenta de mí. Estábamos haciendo una toma en la que yo seguía a Keith Carradine y un extra se le puso a hablar porque no se dio cuenta que yo estaba ahí y se paró a hablar como si fuese un momento cualquiera de un día de rodaje. Entonces parece extraño, pero a veces te juega a favor y a veces te juega en contra. O sea, nadie puede imaginar hoy en día El Resplandor sin Stanley Kubrick. El Laberinto, Nicholson, el Steadicam. O sea, sé que fue un rodaje muy largo y muy difícil en Inglaterra con El Señor de los Anillos de la Obsesividad, el genial y único Stanley Kubrick. Cada actor, cada miembro del equipo tiene al menos media docena de historias de tratar con Kubrick. ¿Cuáles son las tuyas? Quiero las tuyas. You'll be amazed to hear that it was really easy and great for me. It was absolutely no problem. I think it's much harder for an actor. Yes. But for me, it was like a form of dance. It was like being on Broadway on a show, and every night you get to make it better, right? And it wasn't that tiring. Te sorprenderá escuchar que conmigo fue absolutamente maravilloso y genial. Quizás era un poco más arduo con los actores, pero conmigo fue lo más grande del mundo. Para mí era como bailar, era como estar en un musical de Broadway, donde cada día te va a salir un poco mejor. Sin duda que fue cansador porque eran muchas horas por día, muchas repeticiones y con el equipo más pesado que tuve jamás. Casi 30 kilos por delante flotando delante de mí que tenía que cargar toma tras toma. Pero voy a estar eternamente agradecido y al mismo tiempo arrepentido y dolorido de todas las películas que podría haber hecho de haber seguido viviendo. Y por ejemplo, su último film, Ojos bien cerrados, en realidad lo que se estrenó fue la última versión terminada que el estudio encontró en el Avid donde Stanley estaba editando. Te das cuenta que la música es casi una versión temporal de meros golpes de piano, pero estoy absolutamente seguro que Stanley le hubiese hecho 1000 cambios más. Y volviendo al Resplandor, para mí era muy fácil el proceso. Eran tomas de 3 minutos. Después 3 minutos de ver la repetición en un monitor y después 3 minutos de hablar con Stanley a ver qué podíamos cambiar o mejorar. Y eso se repetía todo el día. Entonces, yo solo cargaba la cámara 3 minutos de cada 9. Era absolutamente llevadero y posible. No era la muerte de nadie. Y lo que siempre hacía Stanley era el proceso de desaceleración de la toma. Bajar el ritmo para jugar con el suspenso, con la tensión. Por ejemplo, hay una toma en la que yo voy delante de Shelley Duvall, subiendo las escaleras del hotel. Yo siempre debía ir 3 escalones por delante de ella.
lento, muy lento, lo cual era más complicado que ir lo más rápido que se pueda. Con una cámara que pesaba 30 kilos, 3 pisos continuados, 35 veces repetimos la toma. Es como si hubiese subido al último piso del Empire State con un Steadicam. Pero era fácil, porque lo hacía una vez y descansaba 6 minutos. Lo podría haber estado haciendo todo el día. Y esa fue mi verdadera clase maestra en operador de cámara. Con Kubrick aprendí y probé todo lo que tenía que probar. Y fue a partir de ahí que después del Resplandor empecé a enseñarle a otros cómo operar un Steadicam, ya que era algo nuevo que no cualquiera sabía hacer. Ahora, yo te tendría que decir que si me vieras se me está iluminando el rostro de escucharte hablar de Kubrick, porque soy fanático de él. O sea, ¿cómo era el tema de seguir a Nicholson y al nene a través del laberinto? That was difficult. That was difficult. The maze, of course, we did outdoors on the old MGM lot, and then they struck that entire maze. Eso era difícil. Era complicado porque el laberinto es en exteriores, lo cual era muy poco lo que filmamos en exteriores de verdad en el viejo lot de MGM, pero después todo el laberinto en sí fue construido adentro de un estudio, simulando un exterior. Los árboles, los pinos, fueron todos traídos de distintos lugares. La nieve que los cubría a los pinos era una especie de espuma de goma que es sumamente flamable. La nieve que había en el piso era una especie de sal con un colorante que la dejaba más blanca todavía. Pero caminar sobre sal no es como caminar sobre nieve. Es más parecido a caminar sobre arena, lo cual te cansa mucho más. Y la bruma invernal que se ve en la película era un vapor de gasoil, lo cual nos envenenaba los pulmones todo el tiempo, ya que no era fácil salir de ese lugar y respirar aire puro. Y encima la luz era media anaranjada, que te cegaba todo el tiempo. Después, en la corrección de color, Stanley le pidió específicamente qué es lo que tenían que hacer y cómo debía hacerse la corrección de color para que esa luz anaranjada diera azul, de acuerdo a las especificaciones de Kubrick. Y esto no fue un día o dos, ni siquiera una semana. Estuvimos 3 meses. 3 meses caminando sobre sal, respirando algo súper contaminante, mirando una luz naranja que nos quemaba la vista y con el miedo pánico de que todo se prendiera fuego. Fue convivir con la muerte todo el tiempo por 3 meses, porque si eso se prendía fuego, no sabíamos ni cómo salir de ahí, porque precisamente el laberinto era real y muchas veces nos perdíamos o nos desubicábamos de dónde estábamos. Jamás tuve una experiencia de tanto pánico en todo el resto de mi vida. Era como escuchar todo el tiempo las voces en la cabeza de Danny que le avisan que algo terrible está por pasar. I had the joy of working, I had the excitement of making new shots, but in that scene, which we did for 3 months, in that scene there was always the fear of death, which is the only time I've ever been in that condition in a long, ongoing movie. The Shining Just was a low-grade, small fear, that little small voice that says, little boy. ¿Y El Resplandor dónde se filmó? ¿En los estudios de Elstree o en Pinewood? It was shot in Elstree, in the Elstree. Borehamwood Wood, in the Elstree Se studio. filmó en Elstree. En Pinewood no hicimos nada. Los interiores los hicimos en Elstree, que fue la mayor parte. Hay una parte del exterior que verdaderamente era un exterior del viejo lote que tenía Metro-Goldwyn-Mayer en Borehamwood, en Inglaterra. Es una lástima ver cómo están esos lugares hoy en día. Hace un año volvimos con varios del equipo a ese lugar por la reunión de los 35 años del estreno del Resplandor. Y si bien MGM sigue teniendo un lote en Borehamwood, es menos de la mitad de lo que era. Y el lugar está rodeado de depósitos de los centros comerciales de la zona y es horrible. Ahora, pero si mal yo no recuerdo, hubo un incendio en el set del Resplandor, porque me acuerdo que el Imperio Contraataca, que también filmaba en Elstree, y comenzó el rodaje mucho más tarde de lo pautado, porque se había prendido fuego el set del Resplandor. ¿Estoy en lo correcto o estoy mandando cualquiera? Yes, this was very near the end of production. In fact, we had finished with that gigantic set called the Colorado Lounge. No, yes. I believe it was in stage 3 or 4, I forget.
And we had finished shooting there, and Stanley had shot 8x10 slides of all 4 directions of it. Sí, tenés razón, fue así. Lo único que faltaba era hacer la última parte, que era lo que llamaba el Colorado Lounge, que era un interior. Pero fue sobre el final de la producción, cuando ya no andábamos por esos sets. Y yo me enteré cuando ya estaba en mi casa en Filadelfia, porque cuando me necesitaba Stanley me llamaba y me daban pasajes para volar en el Concorde y estar en un par de horas en Inglaterra. Ese incendio se dio cuando ya casi habían terminado de filmar todo, y aparte, por suerte, Stanley había hecho sacar fotos de muy alta calidad de todos los ángulos del set, lo cual ahora suena hasta sospechoso, si se quiere. Entonces, las pocas cosas que faltaban filmar y las retomas se pudieron hacer con gigantografías de esas fotos que había mandado hacer Stanley. Y yo lo lamenté muchísimo, ese incendio. Más allá de por la producción, sino porque en ese set había un piano Steinway que Stanley había hecho traer de su casa, que cuando lo bajaron se les había caído y se le habían quebrado las patas. Después las pudieron arreglar, pero Stanley dijo que ya no lo quería y que me lo iba a vender por una plata ridícula, y era parte del set. Y resulta que cuando se prendió fuego el set del Resplandor, mi piano, mi futuro piano, estaba ahí, y cuando llegué lo vi reducido a cenizas y me dolió en el alma, porque era absolutamente hermoso. Ahora, y ya me contaste del laberinto. La otra cosa increíble de tu laburo fue seguir el triciclo de Danny, porque es un nene a toda velocidad, con un ángulo de abajo y yendo bastante cerca del objetivo, y siendo que en esa época los lentes no eran tan versátiles como ahora. ¿Tuviste que hacer algo especial para esas increíbles tomas del seguimiento del triciclo de Danny? Yes, originally we thought of running. And then I thought about Stanley and the idea that we would do it many times. And I had a hunt for a vehicle that I could ride and be pushed around by the grips. Right? This is now called hard mount, this kind of shot. Sí, al principio Stanley quería que lo hagamos conmigo corriendo detrás. Pero sabiendo la cantidad de repeticiones que hace Stanley de cada toma, le dije que ni loco. Entonces montamos el Steadicam sobre una plataforma que nos permitía invertir el brazo y ponerla sobre un carrito o algo que se pareciera. Hoy en día a este soporte para el Steady se le llama hard mount. Y había una especie de silla de ruedas que utilizaba Stanley en ciertas escenas, que la readaptamos para que algunos asistentes o técnicos me pudieran empujar. Porque la cuestión es que Kubrick quería el lente de la cámara a una pulgada del piso, es decir, a unos 2,5 centímetros. Era imposible tener estabilidad corriendo, mirar el lente y no llevarse por delante a Danny o el triciclo. Si eso lo hubiésemos hecho con un dolly, la cámara hubiese vibrado o saltado, porque por más que el piso sea muy liso y suave, tiene irregularidades. Y con ese ángulo se notarían las vibraciones. Entonces el trabajo era para los técnicos que tenían que empujar la silla de ruedas e ir por detrás de Danny. La cuestión es que no sé qué cuestión mágica de la física del universo, pero un chico en un triciclo de estos de rueda principal más grande, esos que se llaman Big Wheel, no se cansa jamás. Porque este chico hacía 25 o 30 tomas y siempre iba a la máxima velocidad y no se cansaba. Y pobre los tipos que me empujaban, porque para mí no era un problema. Yo estaba cómodamente sentado y me empujaban. Pero los asistentes que empujaban, uno de ellos era alguien bastante bajito y con algunos años, y estaba siempre a las puteadas contra el nene. Este pendejo de mierda que no se cansa nunca y la puta que lo remil parió, decía el tipo. Y la cuestión es que un triciclo Big Wheel va realmente muy rápido. Y Stanley pedía repetición tras repetición en tomas realmente largas. Entonces fuimos cambiando el plan de ataque por postas y con descansos más largos para los asistentes. Incluso para no agregar gente corriendo al lado, yo llevaba el micrófono, lo cual era increíble porque en esa toma el sonido es una gran parte. Ese define esa toma, y eso yo lo escuchaba en cada vez que lo repetíamos. Y creo que esas escenas fueron las que me enseñaron la importancia del sonido en una película, de la música del sonido ambiente. And none of us knew that was actually happening. It was the mic
on my Steadicam that caught that sound. So in dailies the next day, we were the first to hear it, and that makes that shot really good and really impressive. And you know, it was a reminder to me to always think about the sound, always think what the sound is. Think music, you know, all that. Estamos charlando, les cuento a la gente, a los que ya estamos casi sobre el final, pero les recuerdo que nos quedarán unos 5 o 6 minutos. Le aviso a Pablo Salgado, que ya está en el piso. Vamos a entregarle unos minutitos más tarde, porque ya estamos terminando con la nota con el inventor del Steadicam. Si bien no aparece en los créditos de IMDb, sé que vos fuiste el responsable de filmar los fondos que se ven en la increíble persecución de los speeder bikes en el regreso del Jedi. ¿Qué tan complicado fue eso? That was very technical. There were 3 possible ways to shoot the speeder bike sequence. And Era muy técnico. Había 3 formas posibles de filmar las escenas de los speeder bikes. Después me lo confiaron. Mi cámara iba a una 30ava parte de la velocidad normal. La velocidad de obturación era una 30ava parte de la velocidad normal. Así que era menos de un fotograma por segundo. De ese modo, si yo iba a una velocidad promedio de 4 kilómetros por hora, que después proyectado a velocidad normal parecía que iba a 160 kilómetros por hora. 30 veces. Por 30, mi velocidad por 30. Más o menos. Entonces, 120 kilómetros por hora. Y yo debía recorrer el bosque con mi cámara montada en el Steadicam en forma muy pausada y manteniendo un encuadre muy consistente. Entonces, estudiamos el recorrido con el jefe de efectos especiales Dennis Murin y diseñamos un plan de trabajo. Había 3 cosas que había que cumplir. La primera, los lentes debían tener un recorrido muy estricto y derecho. No podía a veces apuntar un poco para arriba y a veces un poco para abajo, porque después, en la velocidad normal, iba a parecer que eran saltos, que se movía la cámara. Entonces, tensamos una cuerda verde por todo el recorrido para que yo lo siguiera. El espectador no va a ver la cuerda verde porque siempre evitábamos mostrarla o se cubría de algún modo. Pero yo la podía ver como línea guía. ¿Me va siguiendo? ¿Hasta ahí? Ok. Segunda cosa era el tema angular. Yo no podía ver por la mirilla de la cámara porque eso me impedía ver el camino y todo lo que tenía que tener en cuenta. Entonces me construyeron un viewfinder para esa cámara gigante que yo iba observando al tiempo que también iba mirando el camino con el rabillo del ojo. Y lo que hacía para concentrarme era al principio de la toma usar el telefoto para tener de referencia una hoja en la distancia, lo más lejos posible. Y la mantenía siempre en el mismo lugar a medida que caminaba. Y si tenía que girar, la iba dejando correrse del centro, pero como en una perspectiva imaginaria, hasta que se salía de la visual. Y a partir de ahí, trataba de buscar otra hoja en la distancia que me ayudara a repetir el proceso. Mientras que yo doblaba, Dennis Murin me iba girando el viewfinder, lo cual es muy complicado de hacer mientras se camina a una 30ava parte de la velocidad normal. Yo iría a unas 3 millas por hora, que en la versión final quedaba como unos 90 millas por hora, y recorría unos 300 metros en cada toma. Lo que imagino hoy en día es si hubiera tenido mis cámaras aéreas tipo Flycam o Skycam. Hubiera tensado los cables por el bosque y lo podría haber hecho en altura de verdad y sin ningún problema. La cuestión es que en aquel entonces aún no las había inventado. Y me olvidaba de contarte las otras 2 maneras posibles de filmar la escena. Una era tirando un riel de dolly de 300 metros de largo y tapar con hojas las vías para que no se vean y que alguien por delante de la cámara, por debajo y hacia adelante, las fuera sacando con aire o con algo a medida que la cámara avanzaba, para que no se trabara en la cámara, no se trabara en el riel. No sé cómo hubiera hecho cuando miraba para atrás, pero bueno, eso es otro problema, seguramente lo hubiesen hecho en reversa. La otra forma posible era recrear todo el bosque en un modelo en miniatura,
pero sería absolutamente complicado y menos creíble. Y lo del dolly era carísimo. Supongo que me eligieron porque mi manera de hacerlo era la más rápida y más costo efectiva de todas. Yes. And the last two solutions were too expensive. I think I got the job because doing it my way was the cheapest. ¿Y cuánto tiempo les tomó rodar todos esos fondos de las escenas de los speederbikes del regreso del Jedi? ¿Una semana, dos? No, I think I was there. There was a week of prep where they, picked the path and they had to fill in some holes and, do Fue some todo work. en una semana de preproducción y ensayos y pruebas. Fueron 2 días de probar el camino, tapar agujeros, pozos que podían generarnos tropiezos o problemas, y después filmé todo en un día. Fue una larga jornada de trabajo. Creo que repetí todo el camino unas 10 veces aproximadamente. Y después hubo pequeñas correcciones, después me subieron a un cochecito para filmar los fondos para cuando se ve de costado, lo cual era mucho más fácil de hacer, y algunas cosas más a velocidad normal. Fue un día muy, muy largo de rodaje, pero la filmación fue todo en un solo día. Yes. Vos has trabajado con la mayoría de los grandes directores de los 70, con De Palma en Blowout, con Scorsese en Toro Salvaje, Casino y El Rey de la Comedia, con Coppola en Golpe al Corazón, con Spielberg en El Templo de la Perdición, con Richard Donner en Su Juguete Preferido. ¿Con quién viviste la mejor experiencia, esa que en el mismo momento que estaba sucediendo te dabas cuenta que te estaba cambiando la vida? Well, of course, it would be bad for me to, as we say, choose sides now, because those who are still alive are mostly my friends, and I learned something from every one of them. Sería un poco antipático de mi parte tomar partido por alguno de ellos, porque se van a enojar y porque fundamentalmente de todos ellos aprendí algo. A veces algo malo, lo que no hay que hacer, pero la enseñanza estuvo. Todos ellos son amigos míos de algún modo u otro. Pero el que más me enseñó sin duda fue Stanley Kubrick. No solo por el volumen de la experiencia, porque fueron 3 meses trabajando con él non-stop, sino también por el momento en que ocurrió. El timing fue justo en el momento en que lo necesitaba en mi carrera. Y me enseñó cosas que tienen que ver con la calidad, con el perfeccionismo, pero sobre todo el hecho de no darse por vencido, de nunca abandonar lo que te propones. Eso fue lo que más me guió, más que como camarógrafo, en mi carrera como inventor. Uno nunca se tiene que dar por vencido. We never, ever give up. Because almost always there's some way to do something. Si vos hubieses inventado solamente el Steadicam, ya serías recordado en la historia del cine. Pero eso solo fue la punta del iceberg. El Skycam, el Flycam, el Superflycam, el Movicam, el Divecam, el Zero G y mucho, mucho más. ¿Qué cosas te siguen motivando para seguir introduciendo grandes ideas al mundo? Well, I think the very best motive for inventing is actually wanting something yourself. Mm-hmm. If you try to invent from money, that's not very smart, because you can never really be sure that somebody else will want what you think they want. But if you invent something that you really want, and then you get it, then you're happy, even if it doesn't sell a lot, at least you have one, right? Fundamentalmente uno inventa cosas que uno necesita y que uno quiere ver. No es por el dinero. Si fuera por la plata no haría nada, porque uno nunca está del todo seguro si los demás están interesados en lo que uno tiene para inventar. Y la prueba está en que en mi casa tengo 20 o 30 inventos que no han sido comercializados jamás, que probablemente nunca lo haga, pero yo puedo decir que tengo uno de esos en mi casa y eso me da satisfacción. Y no todos tienen que ver con la industria del entretenimiento. Actualmente estoy trabajando en un híbrido entre un andador y una arcilla de ruedas, que yo llamo The Walker, porque me pasa que el andador en realidad es muy poco lo que ayuda a quien verdaderamente lo necesita. Y en la silla de ruedas ya no estás andando por las tuyas, sino que te llevan y vas montado a un vehículo. Y esto me pasó cuando vi los días finales de mi papá hace unos años. Él quedó postrado y sus amigos venían a verlo en andadores o silla de ruedas. Y yo pensé, cuando sea viejo no quiero usar esas cosas, no me gustan. Y con mi socio estamos trabajando en esto. Y está quedando muy bien. Nos faltan corregir algunas cosas, pero va a ser muy, muy bueno.
Y si alguien quiere verlo, puede ir a YouTube y buscar EG Conference y mi nombre, Garrett Brown. Ahí hay un video donde lo muestro. EG Conference, and if you Google my name and EG Conference, you'll find I was one of the presenters, and you can look at my video. Mi última pregunta, la misma que le hago a todos. Te doy una máquina del tiempo y podés ir a cualquier momento dentro de los confines de la historia del cine. ¿A qué película? ¿A trabajar con qué elenco? ¿Con qué director? ¿A ver o ser parte de qué momento histórico? Oh, there's no question about it. I would love to have watched Abel Gance. No hay dudas al respecto. Iría a ver a Abel Gance filmar Napoleón, año 1927 en Francia, filmada a 3 cámaras para ser proyectada en 3 pantallas en simultáneo. Francis Coppola restauró hace unos años una versión que quedó hermosa. Ese tipo era tremendamente inventivo. Tenía un montón de ideas que las fue utilizando para ver cómo filmar. Yo creo que si lo hubieran dejado, él hubiera inventado el Steadicam mucho antes que yo. En realidad, de no ser por el Viewfinder, el Steadicam podría haber sido inventado en el 1600, porque es algo puramente mecánico de balancines y contrapesos. Bueno, Garrett, fue un absoluto placer, tus anécdotas son geniales y aparte no solo como camarógrafos talentosos, sino que tus inventos han revolucionado el mundo en muchos aspectos. Así que te felicito y gracias por aceptar la entrevista. Me siento contento que hayamos podido hablar, suerte con la traducción, me dice. Adiós. Bueno, estuvimos charlando con Garrett Brown, creador del Steadicam.